Bien, para nosotros es un placer poder finalmente conversar con un economista muy reconocido de la República Dominicana, catedrático y sobre todo ha escrito varios libros donde él plasma parte de sus ideas y recoge no solamente temas nacionales, sino también internacionales. Es experto y es un hombre que en distintos momentos la sociedad dominicana lo ha aprovechado muy bien, incluyendo organismos internacionales. Hoy nos acompaña Miguel Seara Hatton, economista de profesión, ciudadano, preocupado por muchos temas a propósito de que fue uno de los que participó en la marcha del domingo, la Marcha Verde. Licenciado, buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Yo quisiera empezar con un tema, un tema social, donde el domingo parte de la capital se vistió de verde y usted fue uno de los que participó. Quisiera empezar por ahí, por la experiencia que vivió desde la óptica del ciudadano y del economista. ¿Qué vio, qué sintió en ese grupo de los verdes? Yo vi una masa humana compacta, comprometida, deseosa de cambios en la sociedad dominicana. Vi gente con algún grado, con diferentes grados de capacidad. Dice, bueno, si a uno tiene que tener el calor, el esfuerzo que uno, estando en salud, con una persona con discapacidad debe ser mucho más fuerte. La gente aguantó la lluvia, hubo dos momentos, una lluvia pequeña, otra lluvia grande. La gente no se fue, se mantuvo compacta esa marcha. Entonces eso da una idea de compromiso. Yo creo que la sociedad dominicana en este momento está reclamando un cambio. Ninguna sociedad puede operar sin árbitros. Y los niveles de corrupción e impunidad, sobre todo impunidad, que ha alcanzado este país, no le conviene, no es funcional a nadie. Aún el capital, para poder acumularse y crecer, necesita reglas, necesita normas, necesita instituciones. Y ese es el gran déficit que tiene en estos momentos la sociedad dominicana. Y eso es costos también, ¿eh? O sea, cuando tú tienes un sistema, una debilidad institucional tan grande, esos son costos. Alguien tiene que pagar eso. La corrupción alguien la tiene que pagar. La impunidad alguien la paga. Y la paga la economía, la paga el salario, se paga con salario. Pero son costos. O sea, si yo tengo que pagar un soborno, ¿de dónde van a salir los cuartos? ¿No? Entonces, ¿en dónde se refleja eso? En el control salarial. Sí. Porque el empresario no puede dejar de pagar la luz eléctrica, no puede dejar de pagar el teléfono, no puede dejar de pagar los intereses a los bancos, pero sí puede bajar el salario a los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes dilemas de esta sociedad. Hemos llegado a un punto donde sí es verdad que tenemos crecimiento, pero el salario se ha convertido en el único precio de ajuste de la economía. Yo vi que ha escrito sobre el tema salarial y hace comparaciones de las distintas mediciones. Eh, Miguel Seara Hatton escribe para acento.com, todo el que quiera leer sus escritos lo puede encontrar allí. Y me llamó poderosamente la atención ese análisis que hacía sobre el tema salarial. La realidad de la República Dominicana, ¿cuál es? Mira, la realidad de la República Dominicana, yo hice un cálculo desde el año de 1930 hasta el 2017, del salario mínimo legal, que es el único que tenemos, digamos, de la serie completa, el salario mínimo legal real, es decir, descontado la inflación, el poder adquisitivo. El nivel donde ese salario estuvo más alto fue en el periodo que va del 63 al 68. ¿No? Ahí, ¿por qué fue el periodo más alto? Porque al final de cuentas el salario refleja relaciones de poder. Sí. O sea, la economía genera un excedente, ¿no? El salario tiene un piso, que es el salario mínimo, digamos, que es el que reproduce la fuerza laboral. Y tiene un techo, que es la productividad por persona ocupada.
Entonces, lo que uno observa es que esa brecha está creciendo en el tiempo. Crece, crece, crece continuamente, ¿no? Entonces, esa brecha es lo que genera una pugna distributiva. O sea que a medida que ha avanzado el tiempo, se ha creado las condiciones para una desigualdad Sí, mayor. exactamente. O sea, las personas, los trabajadores, las personas que trabajan, producen más, cada vez más, de lo que reciben. Entonces, alguien Entonces se la está teoría quedando también con la de diferencia. Stiglitz, en su libro él también lo deja plasmar a sí mismo. La desigualdad, esa es la base de la desigualdad. Ok. Y O sea, además el eso, tema salarial y sobre todo el básico es la base fundamental como para medir esa desigualdad. claro, porque la desigualdad, o sea, ¿cuál es la forma que tiene la gente de beneficiarse del crecimiento económico? Son dos, empleo y salario. Básicamente, ¿no? Digo, tú puedes tener otras posibilidades, pero básicamente es empleo y salario. Entonces, esto es una economía que se ha caracterizado por crecer y generar pocos empleos. Cuando uno ve las cifras históricas, uno observa que el empleo crece poco comparado con el crecimiento económico. Pero en segundo lugar, es un empleo de mala calidad y esa mala calidad se refleja en el nivel de salario. Sí. Como decía anteriormente, el salario es el único precio de ajuste de la economía. Todos los precios suben. Sube la tasa de interés, sube el precio del transporte, sube el precio del petróleo, salud, todos los precios suben, ¿no? Pero el único que va siempre rezagado es el salario. Sin embargo, Miguel, yo veía, y al principio del programa hablaba, de cómo hay un choque externo después con el aumento de la moneda en Turquía que se hizo metástasis en la India, después en Argentina, en varios países, y que eso viene, y el economista que estaba explicando eso decía que ponía como ejemplo la pequeña economía del Caribe y decía que en América Latina era la que mostraban mayor fortaleza. O sea, una forma de él decir que eran prácticamente las economías que estaban en mejores condiciones para soportar ese choque externo. Mira, la estabilidad del tipo de cambio en la República Dominicana es deuda pública. O sea, aquí hay un intercambio, digamos, en inglés dice trade-off, ¿no? O sea, hay un intercambio. Si estamos teniendo en los últimos años estabilidad cambiaria y estabilidad de precio. Pero el costo de eso es alrededor de 50.000 a 60.000 millones de pesos de deuda del Banco Central. Una deuda que no paga, cuyos intereses lo paga el gobierno, ¿no? Es decir, el Banco Central ahora mismo tiene una deuda como de 500.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central emite certificados. Sí. ¿Ok? El público lo compra. Eso recoge los pesos. ¿De acuerdo? Y eso le quita presión tanto al tipo de cambio como a los precios, al nivel de precio y la inflación. Ahora, ese dinero hay que pagarlo. Ahora, obviamente ese dinero está en la nómina, está en las bóvedas del Banco Central. Pero por ese dinero hay que pagar intereses. Ahora, ¿quién paga esos intereses? Es el gobierno. Sí. Porque el Banco Central no genera dinero, no tiene ingresos. Entonces, es como si yo cojo dinero prestado y digo, tú vas a pagar los intereses. O sea, que es alargando un problema que está Claro, ahí. porque ahí va a haber un momento que hay que pagar hay que pagarlo. Y eso tiene un costo aproximadamente. Los intereses que debe pagar es por encima de unos 60.000, 70.000 millones de pesos anuales. Y eso no se está pagando. Bueno, eso significa que hay que sacar más del 1% del Producto Interno Bruto para pagar esos intereses y eso no se está pagando. No. Porque, ¿qué ocurre? Que como la consecuencia de no pagar eso es que el Banco Central emite más deuda. Porque si yo pago los intereses con dinero del Banco Central, entonces yo emito más certificados. Entonces tengo una bola de nieve
que está corriendo, que está corriendo, que está ¿Qué corriendo. tiempo se puede sostener esto? Porque eso está ocurriendo desde hace mucho, prácticamente desde que el gobierno de Danilo Medina se instaló, ha dejado de pagar, dejado de cubrir ese déficit cuasi fiscal. Eso se estancó allí y son muchos los años que ya vienen Mira, acumulándose nosotros esa vamos deuda. en una trayectoria clara de colisión. ¿Qué significa una trayectoria clara de colisión? Que todos los indicadores se están deteriorando a mucha velocidad. Por ejemplo, la proporción de intereses que hay que pagar de esa deuda pública ahora, la deuda total pública. La deuda total pública estaría ahora mismo alrededor de 40.000 millones de pesos, de dólares, 40.000 millones de dólares. Entonces, hay que hacer frente alrededor como o en el 2018, hay que sacar como 130.000, 140.000 millones de pesos para pagar intereses ahora. Intereses solamente. Intereses nada más, intereses. Eso significa número grueso, ¿no? Estoy hablando números. Sí, eso es el presupuesto de educación para que la gente tenga una idea. Eso es 3%, más más o menos un poquito más de 3% del producto. Sí. Esa es la brecha. O sea, el gobierno está generando una brecha de ajuste de 3% del producto. Y esa brecha sigue creciendo. El Fondo Monetario Internacional en febrero, no sé si se acuerda, sacó una evaluación, sacó una declaración de prensa, que era una evaluación del comportamiento de la economía. Pero usa un lenguaje muy diplomático, muy educado, que la gente lo lee y dice, pero todo está bien. Somos perfectos. Exactamente, pero uno tiene que saber leer, pero sobre todo tiene que ver las cifras. Ellos te publican como 2 páginas de indicadores proyectados hasta el 2023, que eso no circuló en la prensa nacional. Eso los profesionales tenemos acceso a la página del fondo, yo lo bajo y reviso esas cifras. ¿Y qué tú encuentras? Que la deuda como proporción del producto está aumentando, que el déficit público, las proyecciones que tiene el fondo está aumentando, que los intereses de la deuda, que es lo que más me preocupa, en proporción al Producto Interno Bruto, está aumentando. Y hoy está alrededor de 3 y pico, pero la proyección para el 2023 es que está por encima del 4% del Producto Interno Bruto. Y acuérdense que hoy día un 1% del producto son 40.000 millones. A veces uno dice, 1% no es nada, no. 1% son 40.000 millones de pesos. Pero se estima que la economía dominicana al 2020 va a remontar a un pic de más de 100.000 millones de dólares. No. Eso no sé de dónde sacaron ese número, pero eso no. No, la economía ahora mismo está como en 75.000 millones. No, al 2020 yo Sí, digo. yo sé, pero no, no te da. No, es muy poco Es el muy tiempo. poco tiempo. Y tendría que revolucionar una cosa, pasar Pero, una cosa muy pero grande. fíjate, está bien, suponte tú que el problema de esta economía, desde el año de 1950, esta economía ha crecido al 5.3% promedio anual. Y en ese periodo, del año 1950 al 2017, 67 años, ¿no? Ha habido 6 años recesivos. Pero además ha sido muy estable ese crecimiento. Sí. Nosotros somos, junto con Panamá, el país de América Latina que más ha crecido. Y somos el 7º país en estabilidad. ¿Qué significa la estabilidad? Cuando el crecimiento sube mucho, baja mucho, sube mucho, eso es dañino para la economía porque tú no puedes planificar a largo plazo. Entonces, lo que hemos visto es que ha crecido con baja volatilidad, o sea que ese sube y baja es mucho más estrecho. ¿Ok? Somos el 6º o 7º de América Latina. Licenciado, usted... Ahora, perdón, a pesar de eso, los salarios reales no aumentan, la calidad de vida no mejora y la productividad promedio por persona empleada sigue aumentando. Tenemos retraso en salud, tenemos retraso en educación, tenemos retraso en calidad de vida en general. Sí. Entonces, ¿para qué me ha servido el crecimiento? ¿Y los 500.000 empleos que dice el gobierno ha creado en estos 6 años? Mira, yo
tengo unas grandes críticas a la forma como está midiendo el gobierno el empleo. Yo creo que hay una serie que es consistente, que es la que llega hasta el 2016. ¿No? O sea, esto es muy técnico, pero bueno, lo explico de una manera muy sencilla. Bueno, usted lo explicó bastante bien. También vi que escribió y que el banco le contradijo, el Banco Central le contradijo con un espacio pagado allí. Exactamente. Y usted luego le contestó nuevamente. Exactamente. El banco dice, o sea, el banco mejoró la estadística, sí. la forma de captura de la información y la metodología. Eso está bien, sí. Pero que la mejoró tanto que ya no es comparable con las anteriores. Con las anteriores. ¿Por qué? Porque cambiaron los conceptos. ¿Estamos claros? Al cambiar los conceptos se rompió la serie. Entonces yo no puedo sumar peras con manzanas. Sí. Entonces el Banco Central y el gobierno en general, en su afán de que las cosas están mejorando, sumaron peras con manzanas. Usaron un método anterior y el método de ahora y luego lo fusionaron, como usted dice, y entonces sale un número que dista mucho de la realidad. Exactamente. Por ejemplo, cuando yo miro las cifras, las estadísticas de hasta el 2016, la cantidad de gente que ingresó al mercado de trabajo es igual a la cantidad de empleo que se creó. O sea, que el empleo que se creó solamente compensó, ¿no?, los que ingresaron al mercado de trabajo. Que según usted explica, son alrededor de 100.000 personas, que es algo normal dentro de la economía. O sea, que eso se genera por default. O sea, el gobierno dijo que, bueno, que el compromiso eran 100.000 personas, por más o menos. Eso fue más o menos lo que se creó en la economía. Pero resulta que 100.000 personas, más o menos, ¿no? Sí. Un poquito más, un poquito menos, no es una precisión milimétrica, es lo que ingresa cada año al mercado de trabajo. ¿Y quiénes son los que ingresan? Bueno, los jóvenes que se graduaron, que cumplieron 18 años, que cumplieron 22 años, 21 y que entran por primera vez al mercado de trabajo, ¿no? ¿Y qué resulta? Cuando yo después hago el análisis de la segunda encuesta, observo que la cifra que dio el gobierno, yo no me acuerdo exactamente cuánto es ahora, pero efectivamente esa fue la cifra. Sí, 113.000 creo que fue algo parecido. Un poquito más, creo que 120.000. Ok, es verdad. Pero cuando tú analizas la composición, tú dices, bueno, pero ¿qué creció aquí? El sector informal, ¿no? Y en cuanto al sector formal, lo único que creció fue el empleo público. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, bueno, pero... Ahora, tú puedes apreciar la calidad de vida de la gente. Mira los hospitales. Ustedes estaban hablando ahorita del problema de salud. Sí. ¿Me entiendes? O sea, hay una cantidad de problemas en esta sociedad que no se pueden explicar. Solamente se pueden explicar por el uso, por la forma que se gasta, la malversación de los recursos. Porque con ese crecimiento, óyeme, miren Panamá. Panamá tiene un estándar de vida muchísimo más alto que nosotros. Cierto. Yo te estoy hablando de Europa o sino de países que han crecido igual que nosotros. Ahí al lado de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la gran dificultad que tiene esta sociedad. Sin embargo, los grupos empresariales a través de Copaldón han condicionado sincerizar los salarios en el país a que le beneficien con la eliminación de la cesantía y con otros beneficios que tienen los trabajadores dominicanos. ¿Cómo eliminar esa dicotomía de esa exigencia de los grupos empresariales y esa necesidad de los trabajadores de recibir un mayor salario? Mira, si el problema fuera de que no hay empleo porque se paga mucho al trabajador, o sea, con estos niveles de salario y con la tendencia que se ha mantenido, si tú te imaginas que el poder adquisitivo en el 2016, el poder adquisitivo 2017, está más bajo que el que teníamos en el 63-68. Eso es inconcebible, increíble. ¿Tú te imaginas eso? ¿No?
y que el poder adquisitivo del salario, ingreso medio, ese es el salario mínimo legal, y el ingreso medio de una persona que trabaja está un poquitito más alto que el que teníamos en el año de 1991. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Que aquí el problema no es de salarios altos, ¿no? Pero además, si tú lo comparas con lo que produce cada hombre, cada persona ocupada, la brecha de productividad es como la boca de un caimán que se abre y se abre y se abre y se abre. ¿Ok? Y si tú lo comparas, por ejemplo, con el nivel que teníamos en el año 60, la evolución de los salarios, por un lado, y la evolución del producto por hombre, la productividad por persona empleada, ¿no? La diferencia sea más que duplicado, ¿no? Sea más que duplicado. Entonces tú dices, bueno, pero no es verdad, que el problema es que se está pagando mucho salario, ¿no? Yo no digo que no haya costos en la sociedad. Claro, que los hay. Yo no estoy diciendo, pero esos son costos de ineficiencia. Entonces, esos costos de ineficiencia... Bueno, usted lo analiza que esos costos simple y llanamente se le suman a ese producto y al final... Yo tengo que ajustar por algún lado. Sí. Entonces, ¿por dónde ajusto? A los trabajadores. Las personas que trabajan, le mantengo bajo control el nivel de salario o ingreso de esas personas. Entonces, ese es el gran dilema de la sociedad dominicana. Yo no estoy de acuerdo con que se violente, por supuesto, ninguna norma legal, y menos que retrocedamos en la protección de los derechos de los trabajadores. Pero creo que debemos hacer un análisis, y el sector privado debe hacer un análisis, que explique qué está pasando. Y probablemente lo que te va a decir, mira, que yo tengo muchos costos, porque las tasas de interés están en 14, 15, 16, 17%. La energía me cuesta tanto, el transporte es un caos, hay un monopolio. Tú hablabas hace un momento de la estructura monopólica, que es un país donde hay monopolio en todo. Bueno, pero yo lo veo que está creciendo y se está desarrollando más, y de ese tema vamos a hablar. Antes, yo quisiera terminar para cerrar esta parte en algo importante, ¿no? Lo que pide el sector empresarial con el sector laboral y el gobierno ahí medio en el medio, y eso no se termina de definir, de que ellos quieren eliminar la cesantía. En otros países, como por ejemplo europeos, España mismo, cuando un trabajador sale del mercado laboral, el gobierno le garantiza a ese trabajador durante un espacio de unos meses que ellos consideran, y mediante análisis, que es el tiempo que le toma a un trabajador volverse a colocar en el mercado laboral, entonces el gobierno le garantiza eso al ciudadano. Ahora, República Dominicana estaría en capacidad de asumir, o sea, el Estado estaría en capacidad de asumir esa parte. ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería el planteamiento a la solución primero de resolver un tema salarial que, como usted bien señala, es como el punto más importante y a tomar en cuenta el gobierno para eliminar o tratar de reducir esa desigualdad tan abismal que tenemos y que hemos experimentado un crecimiento cuando debería de ser lo contrario a través del tiempo? Entonces, ¿qué sería lo ideal o por dónde empezar? Mira, yo creo que el Estado no tiene en este Estado, con esta estructura de gasto, con estos niveles de ineficiencia, con estos niveles de corrupción, de impunidad, todo eso influye, todo eso son en botellas, botellitas, botellones, o sea, la corrupción, o sea, Odebrecht, eso es deuda. Sí. O sea, Odebrecht es una deuda que tomó el Estado Dominicano para dar soborno. Ok, o sea, todo eso, lo de los aviones, que hoy veía en los periódicos que llegaron a un acuerdo, qué sé yo, todo eso es deuda, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer primero el Estado es mejorar su calidad del gasto. ¿Qué significa mejorar la calidad del gasto? Es gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver realmente qué capacidad financiera efectiva tiene el Estado, ¿no? Sí, pero los grupos empresariales están hablando de calidad del gasto, eliminando elementos de tipo social. No, o sea, habría que ver pero yo no estoy hablando de eliminar. No, fíjate bien,
yo no estoy hablando de eliminar, lo que yo quiero saber exactamente. No, porque los grupos empresariales tienen ese discurso. Sí, está bien, pero la calidad del gasto es fundamental. Ujú. Tú ves, yo tengo que mejorar, yo no estoy hablando de bajar el nivel de gasto. Estoy diciendo, mejoremos la calidad del gasto. ¿Qué significa eso? Bueno, yo tengo ahora mismo un problema de sequía. Ustedes lo han visto. Bueno, ¿qué es más eficiente? Crear reservorios de agua en todo el país, porque gran parte de la corriente, del agua superficial se va al mar y se pierde, ¿no? O tener un funcionario en Nueva York ahí cobrando, o un diplomático, o botellas y botellitas y botellones. Yo voy a gastar lo mismo y voy a contratar a la misma gente. Lo único que vamos a hacer es reservorios de agua para resolver ese problema. ¿Me entiendes? O yo necesito agua en Baní, necesito agua aquí en Santo Domingo. Entonces vamos a hacer una presa, la de Alto Yuna. ¿Me entiendes? O sea, es cómo yo gasto. ¿Y cómo se desmantela ese estado clientelista? No, eso se tiene que necesariamente que resolver. Pero yo creo el mismo empleo. Pero en vez de poner un tipo allá, o sea, una botella, ¿tú quieres empleo? Bueno, ¿nosotros qué necesitamos? Nosotros necesitamos mejor seguridad. Nosotros necesitamos mejores hospitales. Nosotros necesitamos más médicos. Nosotros necesitamos mejor calidad de los maestros. Nosotros necesitamos trabajar, gente que limpie canales, por ejemplo, en la línea noroeste. Es el mismo empleo. El total sigue siendo igual. Y probablemente sea más el empleo. Sí, es la calidad. Es la calidad del gasto. Sí. Eso es lo primero que yo tengo que hacer, ¿no? Para saber realmente cuál es mi disponibilidad. No estoy hablando de gastar menos, Sí. sino gastar mejor. Hay cálculos aquí en la economía dominicana que mal contado, te hablan que hay un desperdicio del gasto público del orden del 3% del Producto Interno Bruto, de 120 mil millones de pesos. Mal contado. 120 mil millones de pesos es lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno haga una reforma fiscal de un orden de magnitud de 120 mil millones de pesos. Entonces, ese es lo primero que hay que resolver. Lo segundo, y aunque me voy a desviar un poco para el tema fiscal, lo que debe hacer el gobierno es que el gasto crezca menos que los ingresos. No que lo voy a reducir, pero si los ingresos crecen, los ingresos tributarios crecen en 10% anual, que es más o menos lo que crece por forma vegetativa, o sea, el crecimiento normal de la economía nominal. Que el gasto público crezca solamente en 5%, en la mitad. ¿Por qué? Porque yo necesito cerrar la brecha del déficit. O sea, yo no puedo mantener esta política de endeudamiento porque va a ser peor. Y la República Dominicana ha tenido terribles experiencias. Yo creo que ustedes se acuerdan por edad y eso, en la crisis del 90, en donde se llegaron a acumular deudas, atrasos de la tercera parte de la deuda pública total. O sea, 1.500 millones de dólares en 1990 y la crisis del 85, donde se nos cerró el crédito. Ahora no se nos cerra el crédito, pero vamos en dirección a eso. O sea que ya estamos casi al borde de que se nos cierre el crédito también. Estamos haciendo un camino. Perfecto para llegar ahí. Camino real para eso, que se nos corte el crédito. Y cuando se nos corta el crédito, nadie puede predecir, desafortunadamente. Los economistas no tienen un instrumento que diga, mira, dentro de 7 meses, dentro de 1 año, 2 años o X tiempo, va a ocurrir esto. No se sabe. Porque basta con que uno solo diga, no te presto. Mira el caso, por ejemplo, de Argentina, que hay serias presiones al presidente Macri para que reduzca prácticamente el mismo planteamiento que usted está haciendo sobre la sociedad dominicana. ¿Y qué dice Macri? Se trata ya de una estructura económica que desmontar eso tendría un impacto en la economía. Pero lo que te repito, no es bajar el nivel, sino la calidad, mejorar la calidad y llegar al ajuste por los ritmos de crecimiento. De manera tal que si yo puedo hacer crecer los gastos a la mitad de lo que crecen los ingresos, los gastos van a crecer todos los años, pero van a crecer a la mitad. Claro. Yo puedo garantizar que en 4 años la curva, la brecha que crece,
se empieza a cerrar. Claro, eso es ¿Entiendes? como hablando en lo micro, en su casa, si usted genera 100 pesos, usted no puede gastar 140, porque, ¿verdad? O sea, Por ejemplo, los gastos. aquí se ve Ahora, una yo cosa. quiero... Déjame terminar con esto, Liz. Los grupos empresariales a veces exigen, hay que hacer una reforma fiscal, hay que hacer una reforma tributaria. Cuando el gobierno que esté plantea, vamos a hacer la reforma tributaria, entonces los importadores dicen, sí, pero graben a los industriales dicen, no, pero graben a los comerciantes dicen, no, pero graben al otro. Entonces, para llevar la economía dominicana a una calidad del gasto como la que usted plantea, no sería tan fácil partiendo del punto de vista porque que nadie va a querer que lo... No, es que es una decisión. O sea, para tú arreglar tu casa, tú no tienes que pedirle permiso al Al vecino. vecino, usted la arregla porque usted es el dueño de la ¿Tú me casa. entiendes? O sea, es una regla básica de administración. Pero por Dios. De administración. Yo no te estoy diciendo nada, sino simplemente administra mejor. ¿No? Y pon la justicia. O sea, tú me vas a decir que lo del soborno de los aviones ahora fueron un coronel que se quedó con ese dinero y que ahí no hubo más nadie y que no hubo sobreprecio. Ahora, cuando tú me mandes ese mensaje, yo voy a dar mi dinero para que tú te montes en una jipeta, y lo gastes mal. Entonces, si el Estado no tiene ninguna credibilidad, hemos llegado al punto más bajo de credibilidad del Estado dominicano. Sí. Y antes de finalizar, nosotros planteábamos efectivamente, pero me gustaría conocer su criterio al respecto de esa creación de oligopolios y monopolios que se viene dando en la República Dominicana de más en varios sectores económicos importantes y muy trascendentes en el país. Lo que acaba de ocurrir en el día de ayer, el Scotiabank adquiere el Banco del Progreso Dominicano. Ya tenemos precedentes de otros bancos por la crisis del año 2002, 2003, pero ¿cómo lo ve desde la óptica del economista? ¿Cómo analiza ese proceso que de más en más se va creciendo en la República Dominicana? La competencia es lo mejor. Las estructuras monopólicas son dañinas a la economía. En general, obviamente hay tipos de actividad en donde por la naturaleza de la actividad solamente puede haber un solo proveedor, por ejemplo, energía eléctrica, ¿no? Ok. O el agua. O el agua, ¿no? Y ni siquiera. Se puede modificar eso, pero esos monopolios deberían estar en manos del Estado. Exacto. Ok, Por ahora. un tema de seguridad. Sí, ahora, eso es lo primero. Segundo, yo entiendo que una empresa tiene su estrategia. Si una empresa, un holding, en el caso del Banco del Progreso, que pertenece a otro grupo, a un grupo más amplio, dice, bueno, a mí me conviene salir de esto porque me voy a meter en tal otro negocio. Eso es normal. Sí. Ahora debe existir una entidad. Pero es el Estado quien tiene que... Pro competencia, que tiene que garantizar efectivamente, ¿no?, que no haya una violación de la ley y que se creen monopolios. Es pro competencia quien debe actuar. Claro, obviamente aquí tenemos una situación de poder, relaciones, complacencia, o sea, con gente complaciente, con grupos, en la política, etc. Pero tiene que haber un ente autónomo, con credibilidad, que pueda intervenir. Porque si no, la sociedad y la población se siente desprotegido. Aquí nada más hay 2 telefónicas ya. Sí, no, obviamente hay que intervenir en ese tipo de mercado y hacer recomendaciones claras y hacer cumplir la ley, porque la ley dice claramente que prohíbe los monopolios o la situación oligopólica, ¿me entiendes? Porque eso no es propio de un Estado democrático tampoco. Eso, No, son los oligopolios, concentración de poder. Eso Claro, es concentración eso de así. poder. Okay. Y en Estados Unidos esas cosas, hemos visto varios casos, por ejemplo, en las telefónicas mismas, que han tenido desde el gobierno han tenido que intervenir para que no crezcan, no se desarrollen ese tipo de mercados oligopólicos que ahora se mismo hay están una guerra dando. contra Warner por eso. Sí, por eso. Entonces, ¿qué tanto puede amenazar finalmente, y en pocas palabras, esa creación de monopolios de más en más en nuestro país? No, como te decía anteriormente, en un país donde hay tal nivel de desigualdad, ¿no?, en donde la brecha entre salarios y productividad por persona empleada crece,
las estructuras monopólicas acrecientan la desigualdad del ingreso y la pobreza. Y la calidad del servicio también. Bueno, pues el camino es el mismo y todo da hacia una misma dirección. Una desigualdad que se va agigantando y que se están creando todas las condiciones para que se siga agigantando. Muchísimas gracias a Miguel Seara Hatton por su visita en el día de hoy. Ojalá tenerlo más a menudo en este programa. Mientras tanto, les invito a que sigan disfrutando de Teleimpacto, Canal 22 y 52. A usted, compañero, hasta mañana. Pase feliz día. Mañana estamos a 16 de agosto y todos entonces celebramos. Hasta mañana, no, hasta el lunes. Sí, yo hasta el lunes. Usted va a descansar. Usted el viernes está aquí con los amigos. Nos vemos entonces. Entonces.